Bueno, pues México ha quedado eliminado ya de la Copa América, una eliminación que creo que es absolutamente merecida y creo que es un ridículo histórico de la selección nacional, una eliminación que se da en un grupo que era muy parejo pero bastante accesible, con equipos bastante competitivos como Ecuador y Venezuela, pero insisto, era un grupo muy parejo, era un grupo que estaba lejos de ser el grupo de la muerte. Y que además creo que refleja perfectamente el estado del fútbol mexicano ahorita, porque México no le pudo ni siquiera, ya no digamos ganar, ni siquiera pudo hacerle gol a los equipos de CONMEBOL. Solo metiste un gol y fue al único equipo que había, aparte de ti, de CONCACAF. Y eso creo que refleja perfectamente que México hoy no compite afuera de la CONCACAF. Ya hablamos en este canal hace unos días sobre cuál creo que es el origen de todos los problemas del fútbol mexicano, y es el hecho de que los dueños de los clubes sean los que controlan a la Federación Mexicana y sean los que toman todas las decisiones. Eso no debería pasar y eso no sucede en ningún otro país del mundo. No sucede en Inglaterra, en España, en Alemania, no sucede en ningún lado. La federación debería ser independiente de los clubes, y el gran problema que eso genera en México es que, pues bueno, los dueños de los clubes son gente que no sabe de fútbol, a la que no le importa el fútbol, a la que solamente le importa el negocio, y que además son bastante mediocres también para el negocio, la verdad, porque el negocio del fútbol mexicano es bastante mediocre. Esta industria podría ser muchísimo más valiosa, pero bueno, como tienen un negocio que les da dinero ahí, insisto, de forma pues bastante mediocre, pero se los da sin que tengan que hacer gran cosa, pues con eso están contentos y así mantienen las cosas. Pero bueno, más allá de hablar de eso, también hoy quiero hablar de algo que creo que ha sido un problema tremendo del fútbol mexicano y que ahorita nos está pasando factura. Yo ahorita estoy viendo a mucha gente decir que lo que estamos viendo en los últimos años es consecuencia de lo que se ha hecho en los últimos, digamos, 3 o 4 años. Y no es así. Lo que estamos viendo en el Mundial de Qatar o en esta Copa América es consecuencia de décadas de trabajar bastante mal. Porque es cierto que ahorita se están haciendo las cosas mucho peor, pero el fútbol mexicano lleva décadas trabajando muy mal, trabajando de forma muy mediocre y con vicios que tarde o temprano le iban a pasar factura. Ahorita hay mucha gente diciendo que hace años se hacían las cosas mucho mejor. Es cierto que se hacían mejor que ahorita, pero el fútbol mexicano siempre ha estado lejos de trabajar a un nivel, o sea, digamos, de trabajar bien en general, y siempre ha estado lejos de aprovechar todo su potencial. Siempre ha habido potencial desperdiciado, porque hay muchas cosas que se hacían mal hace décadas y que históricamente se hacen mal. El tema es que ahorita se hacen muchísimo peor, y que hay otras cosas que antes sí se hacían bien y que ya, digamos, ya no se hacen bien en absoluto. Pero eso no quiere decir que vengamos de una época dorada o que vengamos de una época en la cual se trabajaba muy bien. Yo llevo años hablando de esto, advirtiendo esto y diciendo que esto tarde o temprano le iba a pasar factura al fútbol mexicano. Algo, por ejemplo, que a mí me parece un error tremendo que hemos cometido aquí en México es el hecho de juzgar todo lo que, o sea, juzgar, digamos, todo un proyecto mundialista en función de si el equipo pasaba o no pasaba a octavos de final. Eso lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo y creo que es un error tremendo, porque eso hacía que se taparan muchas cosas que estaban mal en el fútbol mexicano, y eso hacía que se perdiera de vista cosas muy malas que pasaban en los proyectos. Es cierto que Qatar fue la única vez o la primera vez en la cual no se calificó a octavos de final, pero veníamos de 3 ciclos mundialistas que fueron absolutamente terroríficos, porque el ciclo para 2010, el ciclo para 2014 y el ciclo para 2018 fueron de verdad de terror. Fueron ciclos en los cuales se cambió de técnico, fueron ciclos para 2010 y 2014 en los cuales el equipo estuvo a punto de quedar eliminado, de ni siquiera ir a la Copa del Mundo. En 2018 es cierto que se califica de manera bastante tranquila al Mundial, pero también ahí se hizo el ridículo histórico en Copa América con la mayor derrota en la historia de la selección mexicana. Entonces, venimos de ciclos mundialistas, insisto, desastrosos. El tema es que, como te calificabas en una zona bastante mediocre como CONCACAF, pues bueno, llegabas, por muy mal que hicieras las cosas en la eliminatoria, terminabas por llegar al Mundial, y en el Mundial
digamos, entre que hacías un poco bien las cosas y entre que también te beneficiabas de muchas circunstancias que se te acomodaban, terminabas calificando a los octavos de final y con eso era suficiente para arreglar absolutamente todo. Nada más contaba, se dejaba de hablar de todo lo mal que se había hecho o de las cosas que no se estaban haciendo y que tenían que hacerse, y ya nada más se concentraba todo en este tema de los octavos de final. Con eso ya la afición se quedaba muy contenta, y digamos, este argumento que hubo por décadas en el fútbol mexicano de que México era el único país junto con Brasil y con Alemania que calificaba a los octavos de final, y eso era un motivo de orgullo, y eso hablaba de que México era un país competitivo, ¿no? Y de que a lo mejor solo faltaban un par de cositas o incluso un poquito de suerte para llegar a los cuartos de final. Y no era de esa manera. No era de esa manera, y yo siempre lo dije, defender eso o defender ese récord de llegar siempre a los octavos de final es algo bastante mediocre, y si tú defiendes metas mediocres estás más cerca de ni siquiera alcanzar esas metas que de llegar un escalón arriba. México, yo lo dije, estaba más cerca de ni siquiera calificar a los octavos de final que de llegar a ese famoso quinto partido, y así es. Eso es lo que terminó pasando. Ahorita ya ni siquiera calificamos a la siguiente ronda, pero ya no solo en una Copa del Mundo, ya también en cuartos de final. Entonces, a mí me queda claro que fue un error tremendo del fútbol mexicano evaluar todo lo que pasaba en función de si se calificaba o no a los octavos de final. Insisto, había muchas cosas que se hacían mal y que no se estaban haciendo bien. Lo que pasa es que ahorita, si lo comparamos con el estado actual del fútbol mexicano, pues sí parece como que antes se hacía todo de maravilla, pero no era así. Antes tampoco exportábamos muchos futbolistas a Europa. El tema es que ahorita se exportan menos. Antes tampoco generábamos, o sea, no teníamos una generación de futbolistas tremenda, ¿no? Pero el tema es que ahorita se generan menos y se generan de menor calidad. Es cierto que antes había más y mejores futbolistas, pero tampoco éramos Uruguay, tampoco éramos Argentina, ¿no? O sea, o no éramos España con esta generación de talentos impresionante. Siempre hemos sido un país con una generación de talento bastante limitada que tenía que mejorar. Pero como llegábamos a octavos de final, pues bueno, todo lo demás se tapaba y no se hablaba de nada, la afición se quedaba contenta y ya, digamos, no pasaba nada. Y si a la afición eso le bastaba, pues a los directivos, a los hombres de negocio, por supuesto que esto les bastaba, porque como lo dije hace unos minutos, lo único que les importa es que el negocio ande bien. Y a la federación le bastaba calificar, ya no digamos calificar a los octavos de final, es que calificar al mundial era suficiente para la federación para tener un ciclo exitoso económicamente, porque con eso, pues bueno, generaba toda esta ilusión de que a ver si esta vez si este mundial es el bueno, y ahora sí calificamos a los cuartos de final, y con eso lograbas tener a todos tus patrocinadores apoyándote y llenando las arcas de la federación. Es lo único que bastaba. Por eso nunca se hacía autocrítica en el fútbol mexicano, y ahora pues lo que ha pasado es que ya las cosas ni siquiera se han mantenido, sino que ahora han empeorado. Y si tomamos en cuenta que el resto del fútbol mundial está evolucionando muchísimo, si tú no evolucionas, pues claro que la distancia cada vez va a ser más grande. Ahorita vemos lo que ha mejorado precisamente naciones como Ecuador o Venezuela, que ya están dejando atrás a México, cuando antes no era así. O vemos lo que han evolucionado algunos países de Asia, ¿no? Que hace años México se pensaba que era mejor que ellos, pero México, insisto, ya se está quedando atrás. Entonces, bueno, ahí tienen, o sea, en mi opinión, el fútbol mexicano lleva muchos años trabajando de forma bastante mediocre y haciendo muchas cosas muy mal. Solo que se tapaba el sol con un dedo, y calificar a la Copa del Mundo era todo lo que se necesitaba para que nadie hablara de esas cosas. Yo la verdad es que no tengo muchas esperanzas de que ahorita cobremos conciencia de eso y de repente la gente empiece a exigir más. La verdad, yo creo que lo que va a pasar es que va a haber gente que va a hacer más eso, ¿no? O sea, va a romantizar mucho más lo que pasaba hace unos años, como si hubiera sido una época dorada, cuando la verdad es que no es así, cuando el fútbol mexicano creo que siempre ha podido dar mucho más. Y bueno, mientras la afición no exija verdaderamente algo diferente, pues bueno, no va a cambiar absolutamente nada a nivel directivo. También creo que México tiene este problema, que no debería ser un problema, debería ser una bendición, pero que se ha terminado por convertir en una maldición de la afición mexicana en Estados Unidos, que consume absolutamente todo lo que le den, lo consume. La afición mexicana en Estados Unidos va a seguir yendo a los partidos que le lleven, y eso es un problema tremendo para México, porque
pues bueno, con eso se llenan las arcas y realmente el tema deportivo no importa en absoluto. Entonces la verdad es que yo no tengo muchas ilusiones de que las cosas puedan mejorar. Al contrario, creo que van a empeorar porque si ahorita están mal, viene lo peor, o sea, porque esto es lo que hay también para la Copa del Mundo. No hay ilusiones, o sea, no hay argumentos para creer que las cosas van a mejorar para México de aquí a 2 años de la Copa del Mundo. Ahorita van a querer vender humo anunciando proyectos y todo. No puede haber proyecto para la Copa del Mundo porque faltan 2 años y 2 años. Tú no puedes hacer un proyecto en 2 años, es imposible. Cualquier proyecto que quiera hacer ahorita México tendría que ser por lo menos para 2030. Lo que quieren hacer para el Mundial de Norteamérica no es un proyecto, son medidas y no van a servir de gran cosa, se los digo de una vez. Entonces, bueno, yo la verdad es que no tengo mucha ilusión de que las cosas mejoren para México y de que se empiecen a tomar decisiones distintas en la directiva. Yo la verdad lo único que voy a seguir haciendo es desde mi muy pequeña trinchera, pues seguir abogando por esto y seguir buscando seguir buscando la profesionalización del fútbol en México y seguir hablando de lo que está mal y de lo que creo que se puede hacer mejor, porque yo creo, soy un convencido, siempre lo he sido, de que el fútbol mexicano tiene potencial para muchísimo más. Yo creo que podríamos ser potencia futbolística, de verdad lo creo. Por eso me frustra tanto la selección mexicana y el estado del fútbol mexicano, y por eso lo critico tanto, porque creo que podría mejorar muchísimo más. Y ojo, no quiere decir sacrificar el negocio y olvidarte del negocio. El negocio podría ir bastante bien. También por eso creo que los directivos del fútbol mexicano, los dueños de los clubes, son bastante mediocres, porque no les ha entrado a la cabeza el impacto que tendría en su cartera el hecho de que el fútbol mexicano estuviera bien, el hecho de que la selección mexicana trabajara bien y fuera exitosa. Sería extraordinario para su negocio, pero es algo que no han entendido hasta ahorita y creo que no lo van a entender jamás. Entonces, bueno, ahí lo tienen, mi opinión sobre otro de los grandísimos problemas que ha habido en el fútbol mexicano en los últimos años, y el problema pues de esto, de no hacer autocrítica, de haber querido medir al fútbol mexicano, medir los proyectos de 4 años en función a si se pasaba o no se pasaba a octavos de final. A mí me parece un error tremendo y ahorita estamos pagando las consecuencias. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No están de acuerdo? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué creen que se me olvida? O sea, déjenme saber qué piensan, los leo. Si les ha gustado el video, les agradezco que le den like, que se suscriban al canal si les gustan todos estos temas de gestión, administración, negocios en el fútbol y en los deportes. Suscríbanse al canal para que esta comunidad pueda seguir creciendo y para que podamos seguir hablando de estos temas. Si no les ha gustado, gracias de todos modos por verlo. Leo sus comentarios y sus críticas también. Y gracias por acompañarme. Que tengan un excelente día. Saludos.